Ya. ¿Listo? Muy bien, sean todos bienvenidos a este gran proyecto vocacional. Y quisiera empezar una frase que realmente durante varios tiempos estuve pensando, me llegaban muchos pacientes dudando de qué van a estudiar, gente que ha salido varias veces de varias carreras sin saber cuál es la suya. Muy sencillo, si no conoces las vocaciones, ¿cómo saber cuál es la tuya? Por lo mismo, vamos a iniciar hoy con el licenciado Humberto Sobrero, que la verdad es una de las joyitas que tiene la Universidad de Occidente, y van a averiguar por qué. Primero que nada, es egresado de aquí, es su alma mater. Segundo, ya como lo ven, así de jovenzuelo, ya tiene su bufete de abogados y varios proyectos muy interesantes. Pues bienvenido, licenciado. Muchísimas gracias por la invitación y para mí es un placer poder estar aquí en contacto tanto con ustedes como con todas las personas que forman parte de esta institución y pues todos los compañeritos y personas que aún están pensando en si estudiar o no estudiar la carrera de Derecho, que están por aquí dentro de las redes sociales. Muchísimas gracias a todos los que nos están visualizando. Ya saben, pueden mandar mensajitos si tienen alguna pregunta, estamos aquí para hacerlo. Sí, empezamos con una carrera que es cierto, viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Siento que es una de las principales formas o cofundadoras de lo que tenemos hoy en día como una sociedad. He de aclarar que gracias a las leyes, en la cuestión psicológica, podemos tener una concepción de una realidad. Si no estuvieran las leyes o si no existieran las leyes en el ser humano, estaríamos dotados. ¿Sí? Son pilares de la personalidad y la formación humana. Para esto quisiera preguntarte, que nos platiques un poco el origen de la carrera, qué ramas tiene, pues todo lo que abarca esta hermosa carrera. Pues bueno, la carrera de abogado como tal tiene el origen desde inicios prácticamente en la antigüedad. Si bien es cierto desde el hecho de que el ser humano se sedentarizó y dejó de ser nómada como tal, existió convivencia entre todas las personas y el hecho de que exista convivencia propicia que empiecen a generarse conflictos. Esos conflictos sociales se tienen que resolver porque al final de cuentas si no, no se puede convivir en una comunidad con diferentes personas, ¿no? El origen de la carrera de abogado como tal data de la cultura de la antigüedad griega dentro de lo que es Atenas, una de las culturas que también trajo consigo lo que es la democracia. El primer abogado reconocido, no con el nombre de abogado, pero que realizaba una actividad similar, fue el filósofo griego Pericles. Perdón, déjenme pongo el cubrebocas, que está un poquito incómodo. Pericles, en la antigua Grecia, cuando se suscitaba un conflicto entre las personas, ellos acudían ante el órgano jurisdiccional o ante un tribunal y ellos de manera personal argumentaban de manera oral lo que eran sus problemáticas. Sin embargo, se permitía que un amigo pudiera ayudarlos para efectos de expresar esa problemática y tratar de llegar al convencimiento de que ellos tenían la solución al problema o que ellos tenían razón con respecto al conflicto. Pericles precisamente era un orador griego que tenía muchísima facilidad en el habla. Bueno, me lo voy a retirar un poquito. Tenía muchísima facilidad en el habla y precisamente como orador empezó a participar en varios de los conflictos que existían dentro de lo que era Atenas. Y precisamente él fue reconocido como el primer abogado, aunque todavía no existía como tal la palabra abogado. La palabra abogado se da hasta la época del derecho romano o en la Roma clásica que conocemos, en donde precisamente ya existían tribunales y existía un cuerpo también de abogados que se le llamaba advocatus, que es de donde proviene precisamente la palabra de abogado. Advocato significa llamar a alguien al auxilio, alguien para que te apoye. Cuando tienes el conocimiento de alguna ley en concreto, que en este caso en Roma se conocía que ya se tenían sistemas jurídicos bien establecidos, el abogado que tenía el conocimiento podía apoyar como tal a esa persona que acudía ante el tribunal para poder auxiliarlo. Primeramente, no cobraban ellos honorarios, únicamente trabajaban como abogados para tener en cierta forma un reconocimiento político, para poder tener capacidad política y poder generar, obvio, por ahí algunos negocios o situaciones similares. Hasta cuando llega el emperador Claudio, se reconoce que el abogado por sus servicios debe de tener
un pago de honorarios o una contraprestación por el servicio. Siempre ha sido prácticamente, bueno, en Grecia fue oral, en Roma también se presentó de manera oral, que era algo bastante importante. Al principio se presentaban prácticamente como situaciones oratorias o discursos en los cuales trataban de hacer llegar a la razón a lo que eran los tribunales. Sí, se me ocurre ahorita, hablando de los grandes filósofos, tenemos inventado este juicio de Sócrates, ¿no? Que realmente pues en ese tiempo tenías un error, ¿no? ¿Eras escuela sofista o eres totalmente declinado a una cuestión más natural o con Sócrates? Pero desde ahí, desde tener el poder de la palabra, porque al fin y al cabo es un poder de la palabra, ¿sí? Desde cómo hasta cierto punto yo me puedo defender con mi propia palabra, ¿sí? Obviamente posterior ya había gente que se dedicaba totalmente a eso, porque sabemos que pues uno no puede ser objetivo por sí solo, sino que pues necesita un abogado. Para esto estamos viendo la evolución, ¿no? Desde que iniciamos con los griegos, nos vamos con los romanos, pero fue evolucionando, ¿sí? Generalmente pues se podría decir que en ese momento era, pues simplemente te voy a defender, pero hoy en día pues hay varias ramas. Tengo entendido que hay varias ramas de la cuestión de la abogacía y quisiera saber cuáles son esas. Bueno, de hecho desde la antigüedad existían diferentes ramas del derecho. Desde los romanos ya existía el derecho civil, el derecho honorario. Habrían diferentes ramas. A final de cuentas, en la actualidad es cuando se va diversificando más. En la actualidad existen bastantes ramas. El principal es el derecho civil, existe el derecho mercantil entre comerciantes, el derecho familiar, el típico de un divorcio, alimentos, custodia o esas cuestiones de menores. Está el derecho constitucional, que en concreto es un estudio profundo de la Constitución. El derecho penal, que abarca el estudio más profundo con respecto a la relación que existe entre los delitos, por ejemplo. Existe el derecho administrativo, que el derecho administrativo data bastante con respecto a los actos de autoridad que tienen una injerencia directa con el particular o modifica cierto tipo de obligaciones con el particular. Existe infinidad de ramas del derecho. Está el derecho agrario, que también tiene mucho que ver con lo que no se considera como propiedad privada, sino, por ejemplo, aquellas porciones de tierra que el Estado ha dotado a cierto tipo de ejidos para que puedan dárselo a sus ejidatarios. Tenemos otras ramas del derecho bastante profundas, el derecho notarial, por ejemplo, el derecho registral, derecho corporativo, que se dedica mucho a la cuestión de regular las empresas, el derecho laboral, las relaciones entre trabajadores, derecho burocrático, las relaciones entre los trabajadores del Estado, obvio, y el Estado con sus trabajadores, entre muchísimas otras. Es un campo bastante amplio de acción el que puede ejercitar un abogado, y pues es complicado que exista un especialista en todas las ramas, ¿no? Ya que es bastante grande el ámbito del derecho. Y aquí es donde vamos a empezar como con ciertos tabús que se dan a la sociedad, ¿no? De que voy a ser abogado. Y dicen, no, pues hay muchísimos abogados, pero como nos estamos dando cuenta, quizás hay muchos abogados, pero también hay mucho campo, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces, a mí me decían hay muchos abogados, y efectivamente hay muchos abogados. Me decían un maestro en la universidad de aquí, no voy a comentar nombres, levantas una piedra y salen 20 cucarachas. Igual levantas una piedra y salen 20 abogados. El único problema es que abogados hay muchos, pero buenos hay pocos. Eso es lo importante, porque hay bastantes abogados que no compaginan con los principios de la carrera y buscan únicamente el adquirir capital y no tienen la vocación de tratar de ayudar a esa persona que se acerca a ustedes para tratar de resolver un conflicto. Eso tiene mucho que ver con la ética y la persona de cada quien, ¿no? La personalidad, en donde realmente un abogado bueno es uno entre 1.000.000, a pesar de que haya muchísimos abogados. Y el abogado que es bueno, nunca le falta el trabajo. Y hablando de que, obviamente, en cierto punto de su vida fue estudiante, ¿qué fue lo que te motivó a estudiar esto? Pues bueno, hablemos de cosas personales. Algo que se suscitó en mi adolescencia, yo salí de mi casa desde los 15 años. Me fui a vivir primeramente con mi abuelita, después salí y viví solo y nunca regresé a mi casa. La realidad es esa. Y la realidad es que desde pequeño yo quería ser o médico o abogado.
De mi gusto personal, yo creo que como muchos lo han pensado en su vida, yo hubiera sido médico, que a mí me encanta la medicina, es otra de las vocaciones que creo que pude haber aplicado bien porque me gusta ayudar a las personas. Sin embargo, la necesidad, porque yo tenía que trabajar, hice mi examen para ingresar a la Universidad de Guadalajara, por cuestiones personales no ingresé, a pesar de que alcancé el puntaje, por cierto. He de aclarar. Sí, ya estaba bien. Pero bueno, yo venía de una preparatoria que en ese entonces no era de la SEP, yo estudié en el CETI, también soy técnico en mantenimiento industrial. Y cuando hice mi examen, a pesar de que alcancé el puntaje, y tuve algunos compañeros de la misma carrera que no lo alcanzaron, ingresaron. Pero pues bueno, ya son cuestiones políticas en aquel entonces que ya no se puede aplicar. Y decidí ingresar a la universidad, digo, de paga. Muere mi madre cuando tengo 18 años. Una de mis tías, que es mi madrina, me llevó por todos los lugares a ver universidades, opciones, y recuerdo que íbamos pasando por Avenida América hacia Avenida México y vimos un letrero que decía Universitarios de Occidente, y la realidad me llamó a mí la atención porque decía UDO y yo mi apellido Sornio. Pues la O me llamó la atención, es la realidad. Entonces ingresamos y vimos las instalaciones y decidí inscribirme. Y en ese lapso yo tenía que pagar mi carrera. Entonces yo no tenía opción de poder estudiar medicina, porque era estudiar medicina y dejar de trabajar. Y yo tenía que trabajar para poder pagar tanto mi renta como mi alimentación y pues, mi subsistencia. Entonces la única opción que tenía era estudiar Derecho. A pesar de que yo hubiese querido estudiar medicina, mi única opción real fue estudiar Derecho. Y eso fue lo que en lo particular a mí me hizo estudiar Derecho, porque cuando uno ingresa no tiene ni la menor idea de lo que significa esta carrera. Es la verdad. Sí, sí, claro. Me suena mucho esa cuestión, ¿no? Porque muchas veces entran y sabemos que en todas las carreras, tercero y quinto y sexto semestre, son coladera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, no sé, yo lo hablo desde la psicología, y muchos hasta pensaban que iban a leer la mente, y no es broma. Muchos compañeros decían, no, voy a ser psicólogo y voy a leer la mente y todo, cosas así, o querían ser, trabajar en criminología, y primero se querían meter en psicología y se veían como una escena de CSI o cuestiones así. Y cuando se empieza a dar realmente, se ponen los pies en la tierra de que esto es la psicología, yo pienso que pasa igual con la cuestión de leyes, ¿no? Si tienen que leer, pues sí, se tiene que leer un buen, ¿no? Y más que leer, comprender, manejar conceptos, manejar estatutos y saber, como son muchos, tengo entendido, son muchas leyes en todas esas leyes, porque yo no sé si hay algún abogado que se las sepa todas completas, ¿no? Porque son muchísimas, porque ya vimos que hay campos y hay campo penal, hay campo de eso. Entonces, es aprendértelas todas, pues está complicado, Sí. ¿cierto? Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué tipo de competencias se necesitan para entrar a esta carrera? Bueno, competencias. La realidad es que las competencias las va adquiriendo uno conforme va avanzando en la carrera. Las aptitudes, yo creo que tienen más relación directa con lo que requiere un estudiante para efectos de poder estudiar Derecho. Hay algunos que son introvertidos, sin embargo, durante la carrera se convierten en alguien extrovertido que puede hablar en cámara o puede hablar en público, gracias al desarrollo que se da en materias como, por ejemplo, teoría del caso, o por ejemplo, hay una que se llama, creo que oratoria o algo así, no recuerdo cómo se llama, esa no la doy yo. Pero hay diferentes materias que va desarrollando aptitudes en el estudiante. Algo que vas adquiriendo durante la carrera se llama lógica jurídica. Esa lógica jurídica te ayuda a poder entender de manera básica cómo se comportan todas las obligaciones en general. Si yo firmo contigo un documento, sabemos que tienes la obligación de cumplir lo que está plasmado en dicho documento. Sabemos que, por ejemplo, tiene una fecha cierta y que va a llegar. Sabemos que si existe un matrimonio, de lógica, sabemos que existe un régimen matrimonial, que ya sea separación de bienes o, por ejemplo, que estén por famosísimos bienes mancomunados, que en Jalisco se le llama sociedad legal. Cuando chocas, sabes que tienes una responsabilidad, ahí viene la lógica jurídica. ¿Por qué? Preguntas, ¿tuviste la responsabilidad? No, que no tuve la responsabilidad. Bueno, entonces la otra persona tenemos que acreditar que tuvo la responsabilidad para que te pueda pagar el daño. Va adquiriendo lógica jurídica conforme va avanzando en cada una de las materias y las áreas. Si bien es cierto, para eso son los programas van de menos a más, pero el estudiante se va generando en cierta forma aptitudes
o va desarrollando técnicas que le van a ayudar para poder comprender la lógica jurídica. No existe un abogado que no piense con lógica jurídica. Va a llegar el momento en donde cualquier persona que estudia la carrera de Derecho, después de quinto o sexto semestre, vea las noticias, ve un homicidio y lo primero que va a pensar es en el homicidio y cuántos años le van a dar de cárcel. O ve, por ejemplo, la detención ahorita que está de moda de Lozoya, piensa luego, ¿qué fue lo que hicieron? Le giraron una orden de aprehensión. Esa orden de aprehensión realmente cumplió con los requisitos. ¿Existe como tal la forma de actuar correcta por parte de la autoridad? Ahora, ¿es correcto que efectivamente haya realizado una denuncia a pesar de la que él tiene para que le den, en cierta forma, un criterio de oportunidad para disminuir su pena? ¿O todo se está politizando? Uno empieza a entender la estructura del sistema jurídico y del Estado conforme va avanzando en la carrera y ya no lo ves como una persona normal. Yo veo a mi abuelita que ve las noticias en la mañana y piensa totalmente diferente a como lo pienso yo. O veo a la señora de la esquina a lo mejor escuchando las noticias a las 2 de la tarde y nunca va a pensar lo mismo que piensa alguien que está estudiando la carrera de Derecho. La realidad es que la carrera de Derecho es todo. Lo que está respirando en este momento está regulado por legislación, porque tenemos una legislación que regula los mecas para saber qué tanta contaminación existe. El hecho de que estemos aquí frente a un logotipo, el logotipo debe de haber sido registrado. Ese registro se hizo ante una institución de gobierno. La camisa que traes la realizó una empresa que tiene una licencia municipal y esa licencia municipal se hizo a través de un reglamento que estipula cuáles son los requisitos. Todo, absolutamente todo en esta vida es derecho. Entonces, en el momento en el que entiendes eso, le tomas el cariño y el amor a la carrera, porque sabes que absolutamente todo en la tierra es derecho. Sí, es algo que yo comento mucho, tanto cuando doy alguna asesoría o cuando doy alguna consulta, que estudiar es entrar en esa cosmovisión, porque al fin y al cabo es una ciencia. Y cuando te empalpas y cuando te bañas y cuando te entras de lleno en esa carrera, es porque quieres empezar a entender y explicar el mundo desde esa cosmovisión. ¿Sí me voy a entender? Y es lo bonito, porque yo lo sé, porque entiendo la psicología, que cuando se hace eso, entra en la creatividad, porque entras en una libertad total de creación, porque ya lo entiendo. ¿Sí? Sucesos que anteriormente, quizás por mi propio hecho, yo no entendía, por eso se hicieron las ciencias, el preguntarse por qué. ¿Sí? Y ahora lo estarás contestando con la cuestión de que, pues, obviamente es la forma como las leyes te ayudan a explicar todos estos fenómenos que tenemos alrededor. Decías que le encuentras gusto a todo eso cuando lo entiendes. Y aquí en esta pregunta, que gustaría que lo compartieras, ¿qué fue lo que te enamoró de esta carrera? La verdad, aparte de que nos va muy bien a los que sabemos trabajar, y eso que no les pido 10,000 pesos para las copias a los clientes, ojo. La realidad es que es mucha la ayuda que le brindas a la gente. Es una satisfacción tremenda cuando llega una persona a tu despacho o llega a pedirte ayuda y logra resolver su conflicto de una manera exitosa. Otra de las cuestiones, cuando eres honesto y sabes que no se puede resolver, la persona queda tranquila y cambia su test. Cuando realmente sabe que no puede ganar un asunto el cual está perdido y no le sacaste el dinero. La realidad es que yo me enamoré de esta carrera, además de que, como ya te comenté, sé que para mí todo es derecho, desayuno, como y ceno derecho, a excepción de cuando me paro en un escenario a cantar, pero es otra historia. Pero la realidad es que la ayuda que le puedes brindar a las demás personas te llena de una energía positiva tremenda. De hecho, el hecho de impartir clases, además de ser una capacitación pagada, porque lo es, porque uno tiene que estar capacitándose y leyendo, es un apoyo o una ayuda que le brindas a la sociedad en base a lo que ya te dio, porque tú tuviste la oportunidad de poder tener el acceso a una licenciatura que te dio herramientas y te preparó para una vida futura, la cual te está dando de comer, te está dando una forma buena para poder comer, ¿sí? O sea, te ayuda a vestirte, te da una casa, te da un vehículo, y eso, en el momento en el que tú lo transformas o lo trasladas a la sociedad, estás retribuyendo, además de que te están pagando por ello. Esa es una forma de enamorarte. De hecho, durante la contingencia realicé por ahí algunos movimientos en apoyo a algunos grupos sociales. Uno de ellos fueron de gente de staff que se dedica al espectáculo, que son los que montan escenarios, ponen las bocinas y todo eso, les llaman los jalacables.
Organizamos por ahí lo que fueron 2 manifestaciones, pudimos adquirir apoyos, por ejemplo, de instituciones como el Jalisco. Además de eso, me reuní también con el gremio de salones de eventos de Jalisco. Estuvimos organizando toda la estrategia legal, generamos también una manifestación y gracias a eso logramos que nos aperturaran a partir del 20 de julio. Y, por ejemplo, todos esos conflictos que se les generaron por las fechas que no pudieron brindar, los he estado apoyando para que puedan reagendar sus fechas sin conflicto con los clientes. Y eso me da satisfacción, el poder ayudar a otras personas me da satisfacción y a mí me hace que me enamore cada vez más de mi carrera. Y la realidad es que también yo creo que no hay persona a la que no le guste trabajar un poco con el ego, y esta carrera, la realidad es que también te da un poco de ego. Cuando haces las cosas bien, te hace sentir bien. Y a veces hay que tener tu pequeña dosis de ego. La realidad es que el ego no es malo cuando lo dominas y no pierdes los pies de la tierra. Entonces esta carrera también me ha enamorado porque, aunque no lo creas, también te da unas pequeñas inyecciones de ego. Súper bien. Hablando de, bueno, todo lo que has hecho, ¿de qué manera el haber terminado esta carrera, el haber adquirido todo este conocimiento, siendo puntual, digamos, 3 formas en que te ha ayudado a ir cumpliendo tus metas y tus sueños, tanto profesionales como personales? Una de las más importantes es que quizás si me hubieran conocido cuando yo era estudiante o antes de ser estudiante, yo era una persona muy introvertida. Yo no podía hablar en público. Me era muy complicado hablar en público como me es ahorita. Se nota, creo. Me ayudó mucho a desarrollar el habla con las demás personas, el poder pararme en público para poder hablar, y eso me ayudó, por ejemplo, a poder desarrollarme como cantante, porque también soy cantante, además soy músico. Me ayudó a poderme desarrollar como cantante. Dentro de las herramientas también que me han servido, me ha explotado bastante mi forma de negociación. Digo, como tengo mi propia empresa también de música, he aprendido a negociar con respecto a los clientes cuánto es lo que se les va a cobrar, a prestar un buen servicio, saber cuáles son las consecuencias que voy a tener si no me presento, o obligar al cliente a que pague cuando no quiere pagar, y ese tipo de cuestiones, ¿no? Te ayuda a desarrollar herramientas para también otros ámbitos de tu vida. Además de que te ayuda también en el aspecto familiar. Esta carrera te centra bastante cuando conoces los problemas de las demás personas en el entorno. Porque todas las personas se acercan a ti para tratar de resolver conflictos y te das cuenta de que los problemas que están a tu alrededor o tu entorno no son bastante grandes como los que puede tener gente fuera de tu entorno. Todo el mundo tiene problemas y uno piensa que los suyos son los más grandes, y la realidad es que no es así. Entonces te ayuda en el ámbito familiar para poder llevar por buen camino tanto a los hijos o los hermanos, o puedes dar un buen consejo, y además de que, pues bueno, cuando te va bien, tienes solvencia económica para poder ayudar a tu familia, o situaciones así, pues la realidad es que es eso. Muy bien. Bueno, sabemos, bueno, no sé si ustedes, pero la Universidad de Occidente cuenta con muy buenos profesores, y uno de ellos es aquí el licenciado Sono. Muchas gracias. Y aquí vamos a poner un verso, ¿no? Y va a ser lo siguiente: tu mejor anécdota como estudiante y tu peor anécdota como estudiante contra tu mejor anécdota como profesor y tu peor anécdota como profesor. Mi mejor anécdota como profesor, peor anécdota como profesor y como estudiante. Ok. Primero, como estudiante. Tuve un maestro, que no voy a decir nombres, por cierto, ahorita es mi gran amigo, ya no está dando clases aquí. Pero recuerdo que salimos de vacaciones de Semana Santa y se le ocurrió querernos aplicar examen regresando a las 7 de la mañana. Entonces yo solía siempre prepararme, aunque sea 2 horas antes, porque nunca leía 5 días antes, sino que 2, 3 horas antes me levantaba temprano, me ponía a estudiar y ya llegaba al examen, ¿no? Y pues no nos dijo nada, y no, pues que saquen su hoja para el examen. Dios mío, pues Jesucristo sacramentado, pues ya cuando uno es estudiante, pues ya sabes que piensa que se la sabe de todas y que no, que yo soy Dios Jesucristo sacramentado de derecho porque soy estudiante y a mí no me va a hacer eso el profesor. ¿Cómo es posible, no? Yo tengo derechos como estudiante. Eso me pasó. Entonces, no quise hacer el examen y le dije a los compañeros, no lo vamos a hacer, y yo me voy a hacer el primero que me va a levantar, y después se van a levantar ustedes y van a entregar el examen en blanco. Y pues agarré el examen. En cuanto nos dictó las preguntas, le puse mi nombre y se lo entregué en blanco. ¿Y qué crees? Nadie se salió.
Esa es mi peor anécdota como estudiante. Ya después vine a administración, hice un caos y pues bueno, me volvieron a aplicar el examen, lo saqué con 100, pero esa anécdota está muy fuerte. Mi mejor anécdota como estudiante, tenía otro profesor, el cual admiraba bastante y todavía lo admiro. Que de hecho voy a decir el nombre, es Javier Nezahualcóyotl Galindo Barragán. Era un maestro que yo admiraba bastante. Me daba derecho administrativo, me dio derecho fiscal. Que esa es la segunda anécdota importante también, ¿verdad? Y recuerdo que yo estaba trabajando con él y pues cuando uno es estudiante es medio, a veces queda mal en las cosas, entonces tenía que ir a recoger unos oficios y al día siguiente tenía clase con él porque teníamos una diligencia en barco y se me olvidó ir a juzgados a recoger los oficios, la verdad. Entonces yo llego a las 7 de la mañana y me saluda: Fernando, ¿cómo estás? Y yo, no, pues muy bien. Me dice: oye, los oficios, ¿ya los tienen listos? Y yo, en ese momento, ¿le digo mentiras o le digo la verdad? ¿No? Le dije la verdad, le dije, no, le digo, se me olvidó ir por los oficios. Me dice: no, yo ya sabía que no había sido por ellos. Le dije: ¿pero cuándo nos vemos? Me dice: a valores entendidos. Y nunca volví a trabajar con él. Pero mi mejor satisfacción fue que después me volví a dar clase y el maestro me retaba. Me retaba que nadie sacaba 100 con él. Nadie. Entonces yo me lo tomé muy personal, ¿no? Yo llegué, hice todas mis tareas, todavía a mitad del semestre. ¿Qué quiere dar una exposición? Le voy a dar 10 puntos extras. Yo doy la exposición, saqué 10 en los 10 puntos de la exposición, saqué 100 en mi materia y me quedaron 10 puntos extras. Y fue una satisfacción tremenda porque sentí que fue un logro el poder lograr las expectativas que el maestro pensaba que no podría llegar a tener. Pero para mí eso fue muy marcado dentro de mi carrera como estudiante. Como profesor, anécdotas como profesor malas. ¿Qué he tenido de anécdota mala como profesor? Creo que ninguna. Nada más algunos estudiantes, sé que son pesados, pero no, siento que no he tenido una mala experiencia como profesor. Realmente ha sido muy grato para mí. He dado clases no únicamente a nivel de licenciatura, también he dado clases a nivel secundaria y también a nivel primaria, de quintos, sextos, pero nunca he tenido un sabor amargo de boca, la realidad. Siempre he tenido buenas experiencias. Y pues la mejor experiencia como profesor, recuerdo que se me dio la oportunidad aquí en la universidad de dar mi primera conferencia en el Centro de la Amistad. Y pues bueno, después de que hice mi maestría tenía bastante conocimiento acerca de Derecho Constitucional, que me encanta por cierto, y se me dio la oportunidad de dar una conferencia acerca de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue muy grato para mí, fue una de las experiencias inolvidables porque creo que fue mi primera conferencia ante todos los alumnos de la universidad y para mí fue muy grato porque los alumnos únicamente me habían visto como profesor, no como un catedrático. Muy bien. Por último, y vamos a hacer este último versus, que sería en tu época de alumno versus a los alumnos de ahorita, ¿no? O sea, ¿qué ahorita ellos tienen, qué herramientas diferentes tienen a las que tú tenías? Híjole, realmente el hecho de que uno tuviera que trabajar en aquel entonces es porque no tenía acceso ni siquiera a los libros. O sea, si tú querías estudiar, tenías que comprar libros, tenías que comprar códigos, tenías que irte a la biblioteca. Porque yo me acuerdo que iba a la biblioteca del CUSH, con mi credencial de aquí, para poder visitar los libros. Si tenías que hacer la tarea, no podías entrar a internet porque no había acceso a internet. Yo salí en el 2008 de aquí de la universidad y en el 2008 todavía no todas las personas tenían acceso al internet, todavía era por línea telefónica y se cortaba cada 10 minutos y no había acceso a tantos documentos como ahora. En la actualidad, tanto el internet, las redes sociales, la computadora, pues bueno, ahora sí que todo lo que se encuentra en las nubes, en internet y en todos lados, son herramientas de acceso. Ahorita puedes encontrar información de España, puedes encontrar información de Colombia, puedes encontrar información de Chile, puedes encontrar información de Argentina, preguntar qué decía la Constitución de 1924, qué decía Sentimientos de la Nación, de José María Morelos Ocampo. Pero antes era complicadísimo, era cargar con tu libro o cargar con tus copias, porque algunos no teníamos para comprar los libros en aquel entonces, y ahorita todo es muy sencillo.
Ahorita para poder hacer la tarea es, ¿sabes qué? Ya terminé de comer, traigo flojera, me iré a prender la computadora, me iré a dormir un rato. Eso es lo que muchos piensan, ¿no? Y es nada más irte a la computadora, abrir Google, buscar una fuente que no sea Wikipedia, que se los he dicho 1000 veces, y poder adquirir información. Verás que vas a tener el alcance de un clic. Y si no tienes internet, ya tienes un cibercafé a 3 cuadras. Y si no tienes el cibercafé, ponle 100 pesos de saldo a tu teléfono y vas a tener ahí megas para poder navegar directamente en el celular y buscar en Google. Y todo nada más es pasarlo. Tan es así que las tecnologías nos han alcanzado tanto que si la pandemia se hubiera dado en la época donde hubiéramos estado nosotros, hubiera sido prácticamente posible continuar con la forma en que estamos continuando en este momento con la educación, que es de forma virtual. En aquel entonces no se tenía tantas herramientas como ahora. El estudiante de ahora tiene mayor capacidad para poder adquirir información y también tiene un mayor compromiso, porque tiene que estar aún 3 veces más preparado que el estudiante que se generó en generaciones atrás, toda la redundancia, ¿no? Que no tenían acceso a tanta información. Y también hay muchos egresados que se han ido quedando rezagados porque no se actualizan. Es muy importante la actualización. Y hablando de esto, pues obviamente le está tocando empezar con esta plataforma aquí en la universidad. Y es un plus, ¿no? Hasta cierto punto, porque como usted mencionó, ya cuando era estudiante, pues era ir a la biblioteca. Y ahorita, o sea, ni siquiera es ir al salón. En este momento ni siquiera es me paro y me voy al salón. Ahorita nada más me peino y me conecto al celular, me conecto a la... Y a veces no te peinas. Bueno, suele pasar, ¿eh? Te levantas y dices, ay, faltan 5 para la clase. Deja pongo el Zoom. Sí, es bastante la evolución que ha tenido la tecnología y tantas herramientas que se han adquirido que yo considero que quien ahora no quiere estudiar es porque realmente no le llama la atención. Tenemos las herramientas al alcance de la mano. Yo creo que todos contamos con un celular, que es lo básico. La plataforma de la universidad es bastante sencilla, no le piden nada a otras plataformas como Classroom. La realidad es que la plataforma es muy amigable y muy cómoda. Y es muy buena la iniciativa que tomó la universidad para poder tener su propia plataforma y poder con eso tener ahora sí que en resguardo toda la información de los alumnos y los maestros, porque la información se puede filtrar en otras plataformas, pero aquí contamos con la seguridad de que su información está a salvo y resguardada por la misma institución y tienen certeza de que van a tener sus calificaciones y tienen certeza de que sus tareas van a estar por ahí, tienen certeza de las asistencias. La herramienta es muy práctica y la plataforma creo que nos ha ayudado bastante para poder continuar con este proceso de educación profesional. Muy bien. Por último, ¿qué proyectos tiene? ¿Qué esperamos del licenciado? Proyectos tengo muchísimos. El problema es que si te los platico no sé por qué. Fíjate que tengo la idea, te comentaba que a mí me gusta bastante hacer servicio social a la comunidad. Estoy planeando ver la posibilidad que ya desde hace 2 semestres les comenté aquí en la universidad el hecho de poder inscribirme para que puedan dar servicio social a los estudiantes. Quiero empezar a acercarme a los estudiantes para generar como un grupo de ellos para que comiencen a practicar de forma directa pero con la sociedad. Es decir, aperturarme, ir a algunas colonias y ver las necesidades que tienen para que los estudiantes puedan hacer las gestiones de forma directa con la autoridad, conozcan con ello cómo realizar un escrito, cómo te tiene que contestar la autoridad, si no te contestan poder promover un amparo y con eso poder tener contacto directo con un cliente que ya sería la gente de la misma colonia para poder tener todas esas herramientas ya desarrolladas. Eso es lo que traigo ahorita como proyecto entre manos. Otro de los proyectos que traigo, pues bueno, el corporativo lo estoy tratando de crecer. Quiero hacer un canal de YouTube precisamente, en donde estoy trabajando en ello para generar como un pequeño blog de cápsulas de información que le puede servir a los estudiantes o a las personas en general para tener información básica acerca de conflictos sociales en la comunidad en general, ¿no? Un divorcio, despidos injustificados,
justificados, lo que se necesita para, por ejemplo, pensionarte por un régimen 73, 97, cuál pensión te conviene más, o hablar acerca de lo que es el divorcio sin expresión de causa. Quiero hacer un pequeño blog y además de eso traigo como proyecto de crecimiento en cuestión de publicidad del corporativo, que pues bueno, para los que no conocen el nombre del corporativo, es Corporativo Jurídico Guadalajara. Manejamos diferentes áreas que bueno, están supervisadas prácticamente todas por su servidor de manera directa, que me aperturó bastante la lógica jurídica, el hecho de haber estudiado una maestría en Derecho Constitucional, que de la Constitución es de donde se desprenden todas las demás ramas, y pues bueno, quiero crecer el despacho, que está creciendo bastante. ¿Es la única forma de poderlo encontrar usted? Bueno, en mis redes sociales, de hecho, me pueden encontrar en 2 Facebook y en 2 Instagram. Tengo el personal de abogado y tengo el personal de artista. En uno estoy como Humberto Fernando Sornio Magaña y en el otro estoy como Humberto Fernando Sornio. Y en el Instagram me pueden encontrar como Humberto Fernando Osornio. Muy bien, pues muchísimas gracias por esta entrevista. La verdad fue más una charla que entrevista. Y desde que se escucha con una persona que le apasiona su carrera, que ha encontrado una forma de cómo ver el mundo y ha encontrado una forma de cómo encontrar y alcanzar sus metas con lo que sería la carrera de abogado, es muy grato, porque realmente el que estudies una carrera no es nada más por un papel, porque muchos dicen, ay, nada más necesito papel, sino que no es nada más por un papel, es una ciencia. Es una forma de entender todo. Es lo que te motiva. Es lo que te hace seguir adelante. ¿Cierto? Y más cuando encuentras una motivación trascendente que te puede dar lo que sería esta carrera, de ayudar a los demás y cumplir tus sueños junto con eso, es una maravilla. Sí, fíjate que antes de concluir me gustaría platicar acerca de aquellas personas que han egresado o que están un poquito como inquietas con respecto a qué va a pasar después que termine. Cuando yo estuve estudiando, yo juraba y perjuraba que me iba a dedicar al derecho fiscal y administrativo. O sea, yo me veía como fiscalista o impugnando, no sé, multas de Hacienda o de lo que sea, ¿no? Pero yo quería ser fiscalista o administrativo. Todo el mundo queremos o tenemos un camino el cual queremos seguir. Cuando yo salgo de la carrera y tengo mi papel, digo, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¿No? Y pues total dije, bueno, pues ahí tengo un dinerito guardado. Compré ahí unos mueblecitos y pues, puse una oficinita ahí en mis cuartitos. Y dije, bueno, pues ya puse mi número, hice tarjetitas, volantes y empecé a repartir en todos lados. Y ya me senté a ver cuándo me llamaban. Pues nada, un mes, nada. Y pues ni siquiera los familiares ni nada. Y pues un día suena el teléfono. Como por ahí de las 10:30 de la noche. Y buenas noches. Oye, ¿tú eres abogado? Sí, a sus órdenes. Oye, pues me recomendaron contigo, fíjate que tengo un detenido. Y yo, ok. Ay, Dios santo, ¿y ahora qué voy a hacer? Un detenido. ¿Y por qué delito? Me dice, no, pues más bien ¿cuánto me cobras? Le dije, ¿pero qué delito es? Me dice, pues es robo calificado. ¿Ahora qué voy a hacer? No tengo ni idea de... Nunca, ¿no? Entonces yo dije, le voy a cobrar bien caro para que me diga que no. Le dije, no, pues te cobro 40. Me dice, 20. Pues bueno, entonces tuve que acudir a un profesor en aquel entonces y le pedí el favor, le dije, oiga, fíjese que pasó esto y pues no sé qué demonios voy a hacer. Me dice, no te preocupes, chino, porque me decían chino, no te preocupes, chino, vente, vamos. ¿Cuánto le cobraste? 40. Ay, me cobraste bien barato, me dice. Pues ya vamos y empecé a ver cómo se negociaba con el Ministerio Público, vimos en aquel entonces la averiguación previa, que ahora son carpetas de investigación, ya vimos lo que era relevante, no relevante, y se resolvió el asunto, nos pagaron todo bien, y de repente me empezaron a hablar para cuestiones de detenidos, que oye, ¿qué otro robo? Me tocó hasta un homicidio, una violación, todos salieron, digo, era mi trabajo en aquel entonces y pues por ética tenía que hacerlo, ¿no? Claro. Pero todos salieron. Me ayudó en aquel momento el profesor y ya cuando yo empecé a sentir el camino libre,
pues ya no le hablé. Pero saludos al profe, pero muchísimas gracias. Todavía tengo un muy buen contacto con él y le estoy muy agradecido. Él sabe quién es sin necesidad de que diga su nombre. Pero la realidad es que uno cuando egresa no tiene cierto camino que tenga que seguir. Hay que buscar el camino, sin embargo el camino te va a encontrar solo. Todo el mundo tiene un intestamental, todo el mundo tiene ganas tiene un divorcio, todo el mundo se quiere divorciar, todo el mundo tiene un hijo que no dejan verlo, todo el mundo tiene problemas por alimentos, todo el mundo tiene problemas con su pareja y ya lo denunció la mujer. O sea, hay problemas en todos lados, pero no porque sea un área a la que no pensaste dedicarte cuando estabas en la carrera, significa que no la vayas a tomar. Claro. Si te llega algún asunto o algún conflicto, tómalo. Si no sabes cómo resolverlo, platica con el profesor al que le tengas más confianza para que trate de hacerte llegar esa información y te pueda apoyar. Nosotros como maestros, nuestro trabajo no acaba en el aula. Nosotros estamos para poder apoyarlos más allá, porque además de ser nuestros alumnos, crean que después de que salen de aquí se convierten muchos en nuestros amigos. Si bien es cierto hay que aprender a distinguir, nunca se les va a dar más calificación por estar aquí, ¿verdad? Pero nosotros como maestros estamos con toda la disposición para poder apoyarlos y ayudarles en base a la poca o mucha experiencia que hemos adquirido en el transcurso del tiempo. Cualquier asunto que les caiga, tómenlo y pregúntenle al profesor de mayor confianza. Y ojo, mucho ojo. Pero excelente, muy buena, muy buen consejo. Muy buen consejo. Y más que sepan que, por ejemplo, no sé, hasta tu alma mater te respalda, ¿no? Eso es muy, muy importante, tener una universidad en la cual tú te puedas respaldar. Claro. Más así cuando hacemos los pininos, ¿no? Sí. Las primeras veces. Pues muchísimas gracias, maestro. La verdad, fue una gran entrevista. Espero que les ayude mucho a las personas que lo estén viendo. Si no tienen idea de qué estudiar y les llamó la atención algo que dijo el profesor, pues esta es tu carrera y bienvenido. La carrera de Derecho no es la más importante, es la única. Ojo, tómenlo en consideración. Y también si no saben cobrar, también pregúntenle a su profesor, no se preocupen. Muchísimas gracias y hasta luego. Cuídense mucho.